Hola, soy el profesor Gutiérrez a cargo de los cursos de Historia y Geografía. Es momento de darte la respuesta del nivel San Marcos del Logitest Ponte a Prueba de hace 2 días. Es momento de incorporarte. ¿Qué estás esperando? Y la pregunta es, en el centro del templo de Chavín de Huántar, los investigadores han encontrado una serie de objetos pertenecientes a distintos lugares del territorio andino, tales como hojas de coca, plumas, madera, minerales, sal, conchas, algodón, entre otros. De acuerdo con los estudios, las evidencias demuestran que la cultura chavín. Bueno, tenemos una serie de alternativas para poder responderlas. Primero tenemos que ver lo concerniente al formativo andino y obviamente lo concerniente a Chavín. Síganme. Formativo. El formativo corresponde al periodo de iniciación, al periodo de formación de la civilización andina. Se originó en el año 1700 a.C. hasta el año 1200 a.C. El formativo tiene periodos. Tiene 3 fases, como vemos: el formativo inicial, el formativo medio y el final. El inicial es inmediatamente posterior a Caral. Claro, Caral es la primera civilización que surge en América y posterior a ello surgen estos pueblos del año 1700 al año 1200 antes de nuestra era. Destaquemos a Cunturhuasi. Cunturhuasi se localiza en Cajamarca. ¿Y cuál es su aporte? Su aporte es, en este caso, el trabajo en metal, sobre todo en oro, la famosa corona de oro de Cunturhuasi. Garagay, en Lima. Su aporte más significativo en este caso es el frisco. El frisco es el grado alto relieve, con adornos. Sechín. Sechín se destaca por su litoescultura. Claro, escenas sangrientas de guerreros decapitados, obviamente, en Ancash, en la región Ancash. Es más, Chavín va a tomar como base a Sechín para su litoescultura. El formativo medio, la síntesis cultural. Es más, Julio César Tello denomina al formativo medio o a Chavín como la cultura matriz del Perú. El Perú precolombino, a partir de Chavín, va a tomar un nuevo enfoque. En este caso, Chavín va a abarcar un gran territorio y va a tener cierta influencia en dichos dominios. Va a influir en muchos aspectos, en lo religioso, en lo económico, en lo social y mucho más. Bueno, nos interesa saber sobre Chavín. Lo más importante, en este caso, el aspecto número 1, que es muy trascendental, es muy importante saberlo, la localización. Pero antes de continuar, tengo algo muy importante para ti, que ya empezó nuestros ciclos, ¿no? Anual Uni, Anual San Marcos, Semestral Uni San Marcos, Semianuales Uni San Marcos. Me olvidaba, el I en Uni. ¿Ya estás matriculado? Dale clic en el link que aparece en la descripción y sigamos con la clase. En realidad, Chavín abarcó un vasto territorio. Abarcó territorios de Ancash, Lima, Lambayeque, abarcó territorios de la sierra, de la parte andina de Huánuco, Pasco, abarcó territorios de Ica, la parte costera, la parte andina de Ica, abarcó pequeños territorios de Huancavelica, Ayacucho, pero su centro de poder se localiza en Ancash, ¿no? Restos del famoso templo Chavín de Huántar. Desde dicho centro ejerció poder, ¿no? Un poder regional, con una élite regional y obviamente con un poder central. Bueno, el descubridor, en este caso Julio César Tello, ¿no? Julio César Tello. Economía. Chavín fue un pueblo agrícola. Su economía se basó en la agricultura. La sociedad, la estructura social se basó en la agricultura y la ganadería. En los valles interandinos se destaca el cultivo de papa y maíz. En los valles costeros se destaca el cultivo de menestras, algunas verduras. Es más, en la costa incluso se destacaron en la pesca. Fueron marisqueros en algunas zonas costeras. Ganadería.
La ganadería se destaca en la zona altoandina, en las punas, obviamente, en la crianza de llamas, para la extracción de lana y charqui, ¿no? Sobre todo para la alimentación, para la obtención de, en este caso, ciertos nutrientes como proteínas. Bien, el aspecto social. Bueno, fue una sociedad claramente diferenciada. Tenemos una clase dominante y una clase dominada. En la clase dominante destaquemos a la élite sacerdotal, tal como se muestra en la gráfica. Bueno, ¿por qué esta élite sacerdotal tiene tantos privilegios, tiene tanto poder, tiene el control demográfico, político, incluso militar? Sucede que esta élite monopoliza los conocimientos. ¿Quiénes eran arquitectos en aquel entonces? Sacerdotes. ¿Quiénes eran astrónomos? Sacerdotes. ¿Quiénes eran matemáticos? Sacerdotes. Así como vemos, el conocimiento es poder y Chavín lo sabía muy bien. Estos sacerdotes sabían muy bien tal aspecto. Ejemplo, destaquemos al sumo sacerdote, el gobernante central. Los astrónomos juegan un papel determinante, sobre todo en una actividad económica, la agricultura. Muy bien, sacerdotes regionales que ejercen poder local. Listo, pueblo conformado por agricultores, ganaderos, artesanos, pescadores y mucho más. Bueno, Chavín fue una cultura, más que una cultura, una civilización que alcanzó grandes logros en muchos ámbitos, como por ejemplo la cerámica. La cerámica, Chavín tiene ciertas características. La característica más notoria es su forma globular. Generalmente solían tener formas redondeadas, formas ovaladas. El estilo de asa, ¿no? La asa, en este caso, el estribo, ¿no? El estribo. Bueno, no fueron tan pictóricos en este caso. Fue monócromo, de color oscuro o gris, ¿no? Apariencia pétrea. Esta es una característica de Chavín, ¿no? La cerámica Chavín, diferente al resto de culturas del Perú precolombino. Claro que hay pueblos que solían matizar muy bien su cerámica de una forma muy heterogénea, pero Chavín fue homogéneo en este caso. Arquitectura. Su arquitectura fue religiosa. Claro, los templos son centros de veneración, centros de poder. En los sumos sacerdotes y los sacerdotes regionales ejercen poder. Hay dioses, hay deidades de Chavín que muchos pueblos acoplan a su cosmovisión, obviamente. Es más, la religión Chavín va a influir notoriamente en Paracas, en Tiahuanaco, posteriormente en el Imperio Huari, y es más, en el Imperio Inca se va a tener restos o vestigios de la religión Chavín. Por ejemplo, el dios Huiracocha es un aporte de Chavín, el dios de las varas, o más conocido como el dios Llorón, un dios terrorífico, ¿no? Uno de los dioses más poderosos en el mundo andino. En este caso, los templos también eran centros observatorios, centros astronómicos. Bueno, control económico. Esto es importante. Los templos no solamente eran centros religiosos de veneración, también eran centros de recaudación de excedentes productivos, recaudación de impuestos, obviamente en productos, ¿no? Principalmente. Bueno, quizá un aporte muy importante en Chavín es la litoescultura. Y se destaca la triada, ¿sí? Una triada de felino, reptil y ave. Pues generalmente se destaca esa triada. Ejemplos de la litoescultura Chavín. Tenemos al lanzón monolítico, en este caso la estela de Raimondi, en donde se muestra al temible dios Huiracocha, al dios de las varas, ese mismo dios que está en la portada del Sol de Tiahuanaco, el obelisco de Tello, otra muestra de su gran litoescultura avanzada. Sí, Chavín fue muy bueno en litoescultura. Las cabezas clavas, ¿no? Otra muestra de su increíble litoescultura. Así como vimos, Chavín es una síntesis. Obviamente, Chavín va a influir posteriormente en Paracas. La cultura tiahuanaco va a tomar aportes de Chavín. Y el gran imperio Huari, claro, Huari va a tomar aportes de Chavín. Es más, en el Tahuantinsuyo se va a ver restos o evidencias de Chavín. Por eso se le considera como la primera síntesis o como la cultura matriz del Perú precolombino. Dicho ello, respondemos la pregunta que planteamos al inicio. Y bueno, espero haya respondido bien.
En este caso, Chavín experimentó un gran desarrollo agrícola y comercial. Fue un centro de tributo y peregrinaje en los Andes. Fue una cultura de grandes comerciantes y navegantes. Tuvo el dominio de enclaves económicos en todos los Andes, o conquistó violentamente a pueblos andinos. Y la respuesta fue un punto central de tributo y peregrinación en los Andes.